¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura Escritura Científica 1. Les saluda el máster Manuel Lázaro. Y el tema de hoy es comprensión de textos. El objetivo de la clase es revisar el concepto del texto, partiendo desde la lingüística textual y siguiendo fundamentalmente los presupuestos teóricos que arrancan desde la germanística o la gramática alemana. Como introducción tenemos que los estudios lingüísticos realizados durante el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, se enfocaron en la descripción de las unidades menores, como son los lexemas, los sintagmas y la oración. Sin embargo, posteriormente se fueron avanzando estas investigaciones en la unidad mayor, es decir, en el texto. Y es así que en la década de los 60 y en la década de los 70 emergieron publicaciones variadas y masivas en torno a esta mencionada disciplina y sobre todo pues al texto, que es el tema que revisamos el día de hoy. El texto es una sucesión de elementos lingüísticos hablados y escritos basándose sobre todo en criterios extralingüísticos. En términos generales, podemos decir que el texto abarca y tiene componentes en cuanto a la estructura que también conllevan a criterios extralingüísticos. No solamente lo textual, no solamente lo escrito o lo hablado, sino que también abarcan otras situaciones extralingüísticas. Por ejemplo, Smith dice respecto al texto, cuando de alguna manera se establece una comunicación, se realiza con carácter de texto, ¿no? Siempre que nos comunicamos con alguien, siempre estamos abarcando también esta parte textual en torno a las ideas que podamos hilvanar. En otras palabras, todo enunciado que muestre una función comunicativa se manifiesta a través de una estructura que se denomina textualidad. Y existen algunas características del texto según Hoare y Eisenberg, por ejemplo, la legitimidad social, la funcionalidad comunicativa, la semántica, la referencia a la situación, la intencionalidad, la formación óptima, la composición óptima y la gramaticalidad. Todas estas características son primordiales dentro de la estructura del texto. El texto tiene también una intención comunicativa. El texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad humana, que posee siempre un carácter social y está caracterizado por un cierre semántico y comunicativo, así también como por su coherencia semántica y por su coherencia profunda y superficial, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de contenido que estamos generando, de acuerdo a la intencionalidad de quien está generando ese texto, ¿no? Puede ser algo superficial a nivel comunicativo, informativo, o puede ser a nivel profundo, a nivel científico, podríamos decir, ¿no? Mientras que Van Dix dice la elaboración y comprensión del texto, por regla general, tiene lugar en un proceso de comunicación en que el hablante desea que el oyente se entere de algo o modifique su estado interior de otra manera y en virtud de ello eventualmente lleve o no a cabo ciertas acciones deseadas. Es decir, siempre la actividad comunicativa va a tener una intención que está dado pues por el objetivo que se plantee quien está realizando o generando un texto. Existen 7 parámetros para la textualidad y estas normas son obligatorias según Vautrin y Dressler. Estos 7 parámetros son la cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad,
la situacionalidad y la intertextualidad, ¿no? Es decir, estos 7 parámetros deben ir dentro de la estructura del texto. Son fundamentales. La cohesión está dada por todas esas, todo ese texto, todas esas palabras, todo ese lenguaje que utilizamos y que sobre todo tienen que tener esa cohesión en relación a la idea que estamos planteando, ¿no? Siempre está también relacionado en aquellas funciones sintácticas, sobre todo que sean pues de una manera ordenada y entendible, ¿no? Es por eso que también otro de los parámetros es la coherencia, que regula la posibilidad de que sean accesibles y que se interactúe de un modo relevante aquellos componentes del mundo textual, es decir, la configuración de conceptos y las relaciones que subyacen bajo la superficie del texto, ¿no? Es decir, que cada una de esas palabras debe tener esa coherencia, debe tener ese sentido tanto interno como en sus referencias externas. Y también debe tener la intencionalidad, que es otro de los parámetros. Y esa intencionalidad también está relacionada con la cohesión y está relacionada con la coherencia, que está también dada por la intención que le da quien está generando ese contenido. Otro de los parámetros es la aceptabilidad. La aceptabilidad se refiere a la actitud del receptor. Estamos hablando de una serie de secuencias que constituyen un texto cohesionado y coherente y que es aceptable para un determinado receptor si éste percibe que tiene alguna relevancia, ¿no? Es decir, que la aceptabilidad sobre todo va a involucrar a que el receptor encuentre algo novedoso, algo de relevancia para que sea aceptable. Otro de los parámetros es la informatividad, que sirve para evaluar hasta qué punto las secuencias de un texto son predecibles o inesperadas, si transmiten información conocida o novedosa, ¿no? Es decir, que este parámetro se enfoca en la información que va a encontrar el receptor. El siguiente parámetro es la situacionalidad, que se refiere a los factores que hacen que un texto sea relevante en la situación en que aparece, ¿no? Es decir, todo ese contenido textual es relevante, ¿no? De acuerdo a la situación en que se esté generando ese texto. Y por último tenemos la intertextualidad, que se refiere a los factores que hacen depender la utilización adecuada de un texto del conocimiento que se tenga de otros textos anteriores, ¿no? Es decir, que debe haber esa interrelación con los otros conocimientos que se han generado. Entonces ahí tenemos los 7 parámetros: la cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad. Tenemos textos según la función. Tenemos en primer término los términos, los informes y noticias. Segundo punto tenemos los anuncios y comentarios y leyes, los contratos, certificados de garantía. Cuarto punto, tarjetas o cartas de felicitación o postales. Y quinto, testamentos y documentos de nombramiento, ¿no? Son textos según la función. Pero también tenemos texto en función de los contextos, y ahí tenemos el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto expositivo, el texto argumentativo, el texto instructivo. El texto narrativo hace relación a la percepción de los hechos y los cambios del tiempo. Estamos hablando sobre todo que los textos narrativos son líneas generales
de aquellos acontecimientos vividos, narraciones de aquellos acontecimientos vividos. Ejemplo, el cuento y el informe. Mientras que el texto descriptivo está ligado a la percepción de hechos y cambios de espacios, más bien encontramos narración o descripción detallada, donde se describen lugares, personas, sucesos. Ahí tenemos como ejemplo el folleto turístico, mientras que el texto expositivo más bien está asociado al análisis y a la síntesis de ideas y representaciones conceptuales. Aquí tenemos esos textos expositivos donde se clasifica, en estos textos expositivos se explican, se definen aquellos conceptos. En cambio, el texto argumentativo está vinculado a las relaciones de ideas y conceptos, ¿no? Aquí más bien hallamos opiniones y debates, mientras que en el texto instructivo está relacionado con las indicaciones de una secuencia de previsión y de conductas futuras, es decir, los textos instructivos pretenden provocar un comportamiento determinado. Aquí se puede aconsejar, se puede proponer, se puede advertir o se puede obligar, ¿no? Ahí tenemos como ejemplo el manual de instrucciones. El texto en cuanto a la postura y a la participación del hablante, tenemos el formato textual subjetivo y el formato textual objetivo. En relación a los textos especializados, el autor Cabre dice: los productos predominantemente verbales de registros comunicativos específicos se tratan de temas propios en el ámbito de especialidad. Estamos hablando entonces de textos especializados con conocimientos especializados, donde se deben de respetar convenciones y tradiciones retóricas y estilísticas. Por otro lado, Cox-Urex dice: por un lado, un texto especializado tiene una doble lectura. Por un lado, la parte de la perspectiva semiótica, donde analizamos esos códigos que nos ofrecen diversos significados, y por otro lado tenemos la parte lingüística, que sobre todo se enfoca en la parte comunicativa. En conclusión, el texto no configura un capítulo cerrado, se va a estar generando contenido investigativo en cuanto al texto, pero lo que sí estamos claros es que el texto constituye sobre todo una actividad comunicativa y que debe tener una estructura completa para que pueda ser entendido. Tenemos por allí la bibliografía y en la plataforma tenemos las tareas que tenemos que realizar. Nos estamos viendo en una próxima sesión. Pasen bien. Bendiciones.